Mi nombre es Carmen Vega y entré a la boda de mi hermano completamente sola, no porque no tuviera a alguien que me acompañara, sino porque quería recordar lo que se sentía caminar con la frente en alto sin que nadie me protegiera de las miradas. Ese momento, esa caminata hacia el salón de eventos, fue como entrar a un tribunal donde todos ya habían decidido que era culpable de ser una mujer de 35 años, soltera y demasiado exitosa para su propio bien. Cuando entré al Salón de los Espejos del Hotel Valencia, las cabezas se giraron, principalmente por las razones equivocadas. Escuché los susurros, vi las sonrisas burlonas de la familia política de mi hermano. Las mujeres se inclinaban unas hacia otras, sus ojos escaneando mi vestido negro, mis manos y la obvia ausencia de un anillo. Una de ellas murmuró lo suficientemente alto para que la gente detrás la escuchara. Pobrecita, todavía no encuentra a nadie que la aguante. Mi cuñada Isabel no me dirigió ni una sola mirada. Estaba demasiado ocupada posando, toda dientes y diamantes, junto a mi hermano Diego y su muy orgullosa familia. Y yo, bueno, no era parte de la exhibición. Era el pensamiento tardío que esperaban se perdiera entre las mesas del fondo. Pude haberme ido, debería haberlo hecho, tal vez. Pero algo dentro de mí dijo que me quedara, que enfrentara cada mirada burlona sin pestañear. Entonces ocurrió algo extraño. Un hombre mayor sentado en la mesa principal se puso de pie lentamente. Su cabello era plateado, su presencia innegablemente imponente. Lo reconocí de los titulares. Eduardo Mendoza, el tío del novio, un hombre con más poder empresarial que la mayoría de los gobiernos. Me miró directamente y luego se inclinó. Una reverencia completa y deliberada, ahí mismo, frente a todos. Y en ese instante, cada burla, cada susurro, cada juicio en la habitación se detuvo en seco. Crecer en la casa de los Vega fue como vivir en un escenario para el cual nunca audicioné. Mi hermano Diego fue la estrella desde el momento en que pudo caminar. Alto, moreno, con esa sonrisa que derretía corazones desde los 15 años. Era el tipo de hijo del cual los padres presumen en las reuniones familiares, mientras yo, con mis ojos serios y preguntas infinitas, era gentilmente apartada para que Diego tuviera su momento. Aprendí temprano que mantenerme callada era más fácil que explicarme. Mi mundo eran los números, las ideas, las innovaciones. Desarmé la computadora familiar cuando tenía 12 años y construí mi primera aplicación móvil a los 16. Mientras Diego practicaba fútbol y conquistaba novias, yo estudiaba programación avanzada bajo las sábanas con una linterna. Mis padres no me desalentaban exactamente, simplemente no me entendían. Ya se te pasará esa obsesión con las computadoras, me dijo mi madre una vez, justo antes de castigarme por faltar a una quinceañera para asistir a un hackathon. Diego era recompensado por ser carismático. Yo era tolerada por ser extraña. Y para cuando llegamos a la edad adulta, la brecha entre nosotros se había convertido en un abismo. Diego se casó joven, primer amor, boda grande, casa en las Lomas. No duró, tampoco la segunda. Pero la tercera, Isabel, era de una clase diferente. Su familia poseía tierras, cadenas de hoteles y conexiones que movían cabezas en el club de golf. Y Diego vio en ella no solo amor, sino legado. Y como siempre, nuestros padres estaban encantados. Organizaron cenas, presumían con los vecinos, mandaron a hacer nuevos retratos familiares. Mi nombre salió a colación. Fui invitada a la boda porque, bueno, soy su hermana, pero fui advertida. No hagas que se trate de ti, como si alguna vez lo hubiera hecho. Reservé un vuelo, confirmé asistencia para una persona y liberé mi agenda. No tenía el tiempo, pero fui, no por ellos, sino por mí misma. La mañana de la boda, mi madre llamó solo para recordarme que no usara nada demasiado llamativo o demasiado profesional. «No vas a dar una conferencia, Carmen», dijo, riéndose. «Es un evento familiar. Trata de pasar desapercibida, ¿ok?» Sonreí a través del teléfono. «Claro, haré mi mejor esfuerzo». Por supuesto, no pasé desapercibida. Usé negro, líneas limpias, sin lentejuelas, mi cabello en un chongo bajo, joyería mínima. Me veía como yo misma, y supongo que en un salón diseñado para destacar a Isabel, verme como yo misma ya era demasiado. Llegué puntual y sola, capté las miradas, algunas sorprendidas, otras divertidas.
La familia política de Diego se reunía cerca del altar, bebiendo champán y lanzando miradas en mi dirección. Una de las tías le dio un codazo a otra y susurró: ¿Esa es la que está soltera? Con el mismo tono que se podría usar para desempleada o recién salida de la cárcel. No me inmuté. He construido startups bajo presión que nadie aquí podría ni siquiera imaginar. Pero mentiría si dijera que no dolió. Hay un tipo particular de dolor que viene de ser extraña en tu propia familia, como si fueras el fantasma en la mesa del banquete. Isabel pasó junto a mí durante las fotos preceremonia, ni siquiera se detuvo. «Hola, Carmen», dijo rápidamente, sin esperar una respuesta. Así que encontré mi asiento en silencio, sola, justo como esperaban que lo hiciera. Excepto que lo que ninguno de ellos esperaba era a Eduardo Mendoza. La ceremonia en sí fue estándar, sobreproducida, costosa, curada para las redes sociales. Diego e Isabel dijeron sus votos bajo un arco floral del tamaño de una cochera. Había drones con cámaras, un cuarteto de cuerdas y una niña de las flores traída desde alguna agencia de modelos infantiles de amigos de la familia. Era el tipo de espectáculo que gritaba perfección hasta el último detalle, incluyendo los invitados seleccionados por simetría en los asientos del pasillo. Me mantuve callada, aplaudí educadamente, sonreí cuando era esperado. Pero no fue hasta la recepción que el verdadero show comenzó. El lugar había sido transformado en un elegante affair nocturno, candelabros, cócteles de autor y servilletas con monogramas por todas partes. Los invitados fueron asignados a largas mesas de banquete organizadas como jerarquías corporativas. Fui colocada cerca del fondo, flanqueada por dos primas lejanas que parecían sorprendidas de que no hubiera traído acompañante. «Pensé que ya tendrías a alguien a estas alturas», dijo una de ellas, revolviendo su martini con un palillo dorado. «Una mujer como tú, tan exitosa». Era supuestamente un cumplido. La pausa entre sus palabras lo convertía en todo menos eso. Isabel estaba sentada al frente con la familia de Diego. Sus suegros la rodeaban como si fuera un premio que acabaran de asegurar en una subasta. La suegra, Esperanza, tenía una cara que no se movía cuando sonreía, probablemente resultado de un buen cirujano. No me había hablado directamente, pero la capté mirando varias veces. Una vez se inclinó hacia otro invitado y dijo: «Ella es la hermana, ¿verdad? La que siempre está trabajando». Se rieron, no fuerte, solo lo suficiente. Me disculpé y me dirigí hacia el bar. Estaba a la mitad de un agua mineral cuando vi a Diego caminando hacia mí. Su sonrisa estaba tensa. «Solo quería ver cómo estás», dijo, «asegurarme de que estés bien». «Estoy bien. Pareces, no sé, distante». Parpadeé. «Diego, no hemos tenido una conversación real en 5 años». Dio una pequeña risa, el tipo que pide perdón sin decir las palabras. «Bueno, estás aquí ahora». Casi respondí. Casi le pregunté si siquiera sabía dónde vivía ahora, qué hacía, pero no lo hice. ¿Cuál sería el punto? Ya se había ido antes de que pudiera decir algo. Me di la vuelta hacia mi mesa. Fue entonces cuando los escuché otra vez. El tío y el primo de Diego sentados no muy lejos detrás de mí. «Bonita pero fría», dijo uno. «Se nota que es de esas mujeres que se casa con su carrera. Probablemente espera que la aplaudamos por aparecer sola». El otro agregó riéndose. Me quedé quieta por un momento. Consideré irme. Tenía mi abrigo. Mi auto no estaba lejos. Podía desaparecer, dejarlos con su champán y su autosatisfacción. No le debía nada a nadie aquí. Pero entonces vino la pausa, ese sutil cambio en el aire. De la mesa principal, una silla se movió hacia atrás, lento, decidido. Me di la vuelta. Eduardo Mendoza se estaba poniendo de pie. No era ostentoso como el resto de la familia, sin mancuernillas pulidas, sin bronceado exagerado, solo un traje azul marino perfectamente cortado, cabello plateado peinado hacia atrás, y ojos que pertenecían a un hombre que veía todo sin necesidad de comentar. El salón se calmó. Dio un paso adelante, pasó a Diego e Isabel, pasó a Esperanza, quien de repente se veía insegura. Y entonces, ahí mismo se inclinó. Una reverencia limpia y completa, formal, inconfundible. El tipo de gesto reservado para personas que respetas o temes. Jadeos, algunos clics de cámaras,
Alguien dejó caer un tenedor. No me moví. No podía. Eduardo se enderezó y caminó hacia mí. «Señorita Vega», dijo, voz baja pero clara. «Es un privilegio finalmente conocerla». Su keynote en el Foro de Innovación de Ciudad de México cambió cómo manejamos las transiciones tecnológicas en 3 subsidiarias. Le debo un agradecimiento. Sentí cada ojo en el salón reajustándose, recalculando, repensando. La mujer que habían descartado ahora estaba siendo honrada por el hombre más poderoso en la boda. Sonreí entonces, pequeña, reservada, deliberada. «Gracias, señor Mendoza», dije. «Es mutuo». Por primera vez en toda la noche, el salón no se estaba riendo, estaba escuchando. Eduardo Mendoza no regresó a su asiento de inmediato. En lugar de eso, le hizo una seña al mesero más cercano, pidió un vaso de agua mineral y me preguntó si me molestaría caminar con él por un momento. Dije que sí, no porque estuviera halagada, sino porque podía sentir la onda que ese momento había causado y quería que se asentara exactamente como debía. Salimos a la terraza de piedra del lugar, lejos de las miradas fijas y las preguntas susurradas. Eduardo se movía lentamente, pero con la tranquila seguridad de un hombre acostumbrado a que la gente lo espere. «Dije en serio lo que dije allá adentro», comenzó. «La reconocí en el momento en que entró». «Eso es gracioso», respondí, porque la mayoría de su familia no pareció hacerlo. Se rió entre dientes. «No lo harían, solo conocen lo que les han contado. La familia de Isabel, correcto, siempre me han parecido enfocados en el valor superficial». No respondí a eso, no necesitaba hacerlo. Eduardo continuó. Hace 2 años, su empresa lanzó el modelo de integración para recuperación de datos de IA descentralizada. Mi compañía, Grupo Mendoza, estaba a punto de invertir 200 millones de pesos en un competidor. Pero su presentación en el Foro de Innovación cambió todo. Parpadeé. Esa no era información pública. No lo era, pero hago que sea mi negocio conocer quién está realmente cambiando el mundo detrás de escenas. Lo estudié. Sus ojos no solo estaban mirando, estaban evaluando. «Asumo que no le mencionó esto a Diego», dije. Eduardo sonrió débilmente. «Diego apenas sabe cómo revisar su propio email. Es un muchacho decente, pero heredó todo. Nunca ha construido nada». «Usted, señorita Vega, construyó desde cero». Esa frase se me quedó porque tenía razón. Mientras Isabel curaba su imagen, yo estaba construyendo sistemas, presentando inversionistas, comiendo comida barata para llevar en oficinas rentadas. Estaba despierta a las 3 a.m. escribiendo códigos sin seguro de salud y sin garantía de que la siguiente ronda de financiamiento llegaría. No solo sobreviví al mercado, moldeé partes de él. Pero para mi familia, eso no era impresionante, no era visible. No era fotogénico. De vuelta dentro del salón, la atmósfera había cambiado. La gente que había pasado la noche despreciándome, ahora se movía incómoda en sus asientos. Algunos incluso se pusieron de pie cuando regresé, inseguros de la respuesta apropiada. Esperanza parecía haber tragado un limón. Diego estaba pálido. Isabel estaba furiosa. Se acercó mientras me sentaba. ¿De qué se trató eso?, siseó, la sonrisa educada congelada en su cara. La miré, calmada, fría. Se trató, dije, de que alguien reconociera lo que tú nunca hiciste. Su mandíbula se tensó. No pudiste dejarme tener un día, ¿verdad? Casi me río. Un día, Isabel. Has tenido toda una vida. Todo lo que hice fue aparecer. No respondió, se dio la vuelta y se alejó. Tacones haciendo clic demasiado rápido, mano temblando. Los discursos comenzaron poco después. Brindis, chistes, anécdotas. Me mantuve en silencio. Eduardo permaneció sentado en mi mesa, ofreciendo comentarios tranquilos de vez en cuando, la mayoría de los cuales pasaron sobre las cabezas de todos los demás. Entonces llegó el brindis final, el padre de Diego. Divagó a través del usual amor, matrimonio, familia. Pero al final cometió el error de mirar hacia mí. Y por supuesto, dijo, levantando su copa hacia todos los miembros de la familia que se unieron a nosotros esta noche, incluso aquellos que prefieren la sala de juntas al salón de baile. Hubo algunas risitas. Eduardo no se rió. Dejó su bebida y se puso de pie una vez más.
Me gustaría agregar algo a eso, dijo. Se necesita muy poco talento para heredar riqueza. Se necesita aún menos para casarse con ella. Pero la mujer sentada a mi lado esta noche, Carmen Vega, no ha hecho ninguna de las dos cosas. Ha creado valor donde no había ninguno. Se ha ganado el respeto en habitaciones a las que ninguno de ustedes será jamás invitado. Así que si estamos levantando copas esta noche, la mía es por ella. El salón se quedó en silencio otra vez, y esta vez nadie se atrevió a parecer divertido. Cuando Eduardo hizo ese brindis, no sonreí. No miré alrededor buscando validación o reconocimiento. Mantuve mi mirada fija en la mesa frente a mí. Una mano descansando en el tallo de mi copa, la otra quieta. Hay algo más poderoso que ser elogiada. Es ser entendida. Y en ese momento supe que alguien en ese salón finalmente me veía, pero no era mi familia. Todavía se movían incómodos en sus asientos, evitaban el contacto visual. Isabel parecía querer gritar, pero tenía demasiado miedo de arruinar las fotos de su boda. Mis padres estaban congelados, ambos aferrándose a expresiones educadas que no llegaban a sus ojos. No sabían si sentirse orgullosos o avergonzados. Podía verlo, mi padre tratando de recordar lo que le había dicho hace 5 años sobre mi negocio. Mi madre recordando ese artículo que alguien le reenvió, pero que nunca leyó. Habían pasado tanto tiempo reduciéndome a una historia de advertencia: no seas como Carmen, es demasiado fría, demasiado ambiciosa, está demasiado sola. Que no podían recalibrarse lo suficientemente rápido ahora que el mundo estaba aplaudiendo. Pero yo no estaba ahí por sus aplausos. La verdad es que durante años había cargado el peso de querer que me vieran. Quería que mi madre presumiera de mí como presumía de los bolsos de Isabel. Quería que mi padre me preguntara sobre mi último proyecto en lugar de si finalmente había conocido a alguien. Quería que les importara, pero en sus propios términos, no por obligación o vergüenza. Eventualmente dejé de intentarlo. Trabajé, viajé, fallé, tuve éxito, fallé otra vez. Viví una vida con bordes, con riesgo, con significado. Y al hacer eso, dejé de esperar su aprobación. Esta boda se suponía que fuera otro capítulo en su historia familiar curada. El hijo guapo casándose con riqueza. La otra asistiendo de negro como un fantasma de un libro diferente. Pero yo no soy un fantasma. Soy la arquitecta de mi propia historia. Y si no podían ver eso, había terminado de darles el plano. Más tarde esa noche, después de que la música regresó y el ruido volvió, mi madre se me acercó. Sus pasos eran vacilantes, como caminar por un lago congelado del que no está seguro si resistirá. «Te ves hermosa esta noche», dijo suavemente. «Gracias», respondí. Hizo una pausa, luego agregó. «No sabíamos de todo eso, sobre el foro de innovación, sobre el señor Mendoza». «Lo sé», dije. «Estamos orgullosos de ti, Carmen». La miré a los ojos. «¿Por qué ahora?» Parpadeó. «¿Perdón? ¿Por qué están orgullosos ahora, mamá? ¿Porque alguien poderoso dijo que importaba? ¿O porque finalmente creen que sí?» No respondió, solo alcanzó mi mano y la apretó como si eso pudiera deshacer décadas de silencio. La dejé sostenerla por un segundo, luego la solté. Mientras me disponía a irme de la recepción, Diego me alcanzó. «No sabía que él te conocía», dijo. «Tío Eduardo, no tenía idea». «Nunca preguntaste», respondí, «sobre mi vida, mi trabajo, nada». «Eso no es justo». «No, es solo exacto». Me miró. «Siempre me hiciste sentir como si no fuera suficiente». Incliné la cabeza. «Gracioso. Tú y mamá siempre me hicieron sentir como si fuera demasiado». Esa fue la última cosa que nos dijimos esa noche. Me fui sola, tal como había llegado, pero esta vez ni una sola persona se rió. No regresé adentro mientras la fiesta se extendía hasta altas horas de la noche. Gente bailando, copas chocando, risas haciendo eco en ese cuento de hadas manufacturado. Me quedé afuera bajo el cielo que se oscurecía y observé las luces parpadear a través de las ventanas. Por primera vez no me sentí como la forastera. Me sentí como la única que había salido del escenario antes de que el show se volviera de mal gusto. Eduardo Mendoza salió un poco más tarde,
con las manos en los bolsillos del abrigo, su corbata ligeramente aflojada. No habló por un momento, solo se quedó a mi lado. El silencio era sorprendentemente cómodo, más honesto que cualquier cosa dicha en esa habitación. No estaba tratando de hacer una escena, dijo finalmente. Lo sé, respondí. Estabas tratando de hacer una corrección. Sonrió. Algunas ilusiones merecen ser rotas. Entonces ofreció algo que no esperaba. Una sociedad, no solo cortesía o favor, sino una oportunidad concreta. Me habló sobre una nueva iniciativa que estaba lanzando. Quería mi perspicacia, mi nombre en la carta fundacional. Y más que nada, quería a alguien que no solo supiera cómo construir, sino cómo reconstruir desde la nada con visión y claridad. No respondí de inmediato, no por orgullo, solo reflexión. Porque por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que tenía una opción. Una no moldeada por resentimiento, sino por autorrespeto. Eventualmente dije, hablemos el lunes. Asintió una vez y se fue. Eso fue todo. Sin fanfarrias, sin fuegos artificiales, solo respeto mutuo sellado en silencio. Conduje a casa sola esa noche con la música apagada y la ventana medio abierta. El viento estaba frío contra mi cara, pero lo agradecí. Me recordaba que era real, que estaba aquí no porque alguien me lo permitiera, sino porque había tallado un espacio que no podía ser ignorado y nunca necesitó su aprobación para existir. Nunca tuve el tipo de familia que aplaudiera en graduaciones o apareciera en lanzamientos de productos, pero esa noche dejé de necesitar que lo hicieran. Dejé de tratar de ganarme lo que nunca estuvieron dispuestos a dar. Y tal vez esa es la lección que no sabía que necesitaba aprender. A veces, el momento más poderoso no es cuando el mundo finalmente te aplaude, es cuando te das cuenta de que no los necesitas para eso. Y esa libertad, silenciosa, sin sentimentalismos, absoluta, fue lo más valioso que jamás había reclamado.